Queremos aprender más de ti. Queremos poner en práctica lo aprendido también, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través del Pastor Nelson, que no hayan distracciones. Y Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder absorber todo lo que tú nos hablas el día de hoy. Te ponemos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Recuerden la última clase que tuvimos, la semana pasada no tuvimos, andábamos de viaje misionero allá por Chiapas, y esta vez fuimos allá muy cerquita de Guatemala, siempre en el territorio mexicano, pero en Guatemala hablan el idioma canjobal allá, y son unas zonas indígenas muy retiradas, pero con gran sed de la palabra del Señor. Entonces estuvimos compartiendo por allá, y allí no hay internet, de allí no hay manera de comunicarse. Así que pues tuvimos que suspender la clase, pero pues ahí estamos ya ahora listos para continuar, hermano. Gracias por su paciencia. Y recordando la clase anterior que hablamos precisamente sobre quién era Pablo, su currículum de él, su perfil, como era él antes. Aprendimos también que él, todo lo que alguna persona pudo haber considerado algo muy importante, algo clave, digamos, para poder ser alguien dentro de una sociedad, como es una carrera, como es bienes, como es habilidades, logros académicos y cosas como esa, dijo Pablo que eso era como para poder ser alguien en la carne, pero que él desechaba todo aquello y tenía todas aquellas cosas como, como basura, que él, en otras palabras, él está diciendo no que el estudiar sea de menos, no que porque él hablamos que manejaba varios idiomas, no que el capacitarse sea malo, no está diciendo eso, porque él había sido muy bien entrenado, sino que lo que está diciendo es que nuestra dignidad no debe de basarse en el conocimiento académico, no debe de basarse en las posesiones que uno tenga, o no debe de basarse en algunas cosas que uno ha logrado, como por ejemplo la ciudadanía romana, o el ser hebreo de hebreos, o el ser fariseo de fariseos. Entonces, la idea no es que el siervo de Dios o el hijo de Dios no debe de estar pensando que es algo en la vida porque ha logrado ciertas cosas que el mundo le da valor. Decía Pablo, yo todo eso lo he hecho a un lado para ganar a Cristo, porque para mí Cristo es el que me da el valor. Cristo es, mi dignidad está basada en Cristo. Y no es fácil llegar a tener esto, porque hay mucha gente que creen que porque ya tienen cierto roce social, ya tienen importancia, o porque ya tienen control sobre tantas cuentas, eso lo hace sentirse bien, o porque algunas posesiones, cualquier tipo de posesiones, no, el creyente no debe de estar basando su dignidad en eso, porque son cosas que tarde o temprano se pueden perder. Y como dice el dinero, dice Proverbios que le sale ala al dinero y se va. Entonces, nuestra dignidad no debe de estar en una forma volátil, sino que debe estar firme y segura en Cristo. Si nosotros confiamos en Cristo, ahí está toda nuestra dignidad como hijos de Dios, que estemos conscientes que por nuestras venas corre sangre real, ¿verdad? Figuradamente hablando, sangre real, sangre divina, ¿verdad? Sangre de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo del Señor en nosotros. Esa es la vida eterna. Entonces, Pablo estaba bien seguro que quién era él y por qué él tenía esa dignidad en su vida.
Y vamos a ver ahora entonces el tema que vamos a abrir la presentación. Se me abrió. Ahí está. Ok, el tema que vamos a ver ahora. Esta es la clase 3, pero el tema 2, por eso le he puesto ahí clase 2. Entonces, vamos a... Entonces, la pregunta con la que vamos a ver ahora es, ¿cómo fue que Pablo experimentó el cambio en su vida? Vamos a decir que Pablo, él estaba 100% seguro que lo que él estaba haciendo estaba correcto, sirviendo a la estructura religiosa del momento, que eran los escribas, fariseos. Y él pensaba que perseguir cristianos era lo mejor que él podía hacer. Entonces, resulta que él en su ministerio, digámoslo así, su trabajo que él realizaba era andar buscando cristianos y meterlos a la cárcel. Y algunos, dice, los obligaba a blasfemar. Y ese era el trabajo que Pablo estaba realizando y en el cual él se sentía bien con las cosas que estaba haciendo. Públicamente hablando, él tenía fama, era una persona importante, era muy conocido por la gente, especialmente por los cristianos, porque él tenía una fama muy, muy fuerte de qué es lo que andaba haciendo y los cristianos se escondían. Entonces, tal parece que lo que él hacía era como para que Jesucristo se le apareciera y que le dijera, pues te vas a ir al infierno ahora mismo, o que le cayera un rayo y lo partiera en 1000 pedazos. Pero Dios tenía planes diferentes para Pablo. Dios se le apareció, platicó con él y lejos de destruirlo, lo transformó y lo convirtió prácticamente en un promotor del evangelio y le asignó una misión. Y le dijo que desde ese momento en adelante él iba a ser prácticamente la persona que iba a ser dedicada para la predicación a los gentiles. Y pues obviamente que su vida fue o experimentó un cambio radical, un cambio pero muy, muy fuerte. Yo creo que una persona que ha conocido a Cristo puede entender, tal vez no con facilidad, dependiendo de su vida, pero puede entender el cambio que experimentó Pablo, en aquel momento Saulo. Un cambio similar al de Zaqueo, un cambio similar al que Dios, cuando encuentra a los pescadores y los llama al ministerio. Ese cambio que experimentó Pablo, creo que en una forma quizá minúscula, muchos de nosotros hemos experimentado cambios parecidos. La vez pasada el hermano Oscar nos compartía que él tomó una decisión y dijo, ya no voy a fumar más cigarro. Y él decía que aquella expresión de la noche a la mañana era muy larga, porque fue una decisión que al instante, no era de la noche a la mañana, al instante, él experimentó el cambio, o sea, como que Dios le quitó el deseo de fumar. Y ya, una vez lo dijo, una vez oró al Señor y fue un cambio que nunca más volvió a eso. Esos son verdaderos cambios. Ese cambio es el que experimentó Pablo, que salió de una esfera social religiosa en la que se encontraba y cambió de amigos, cambió de lugares, cambió de visión, cambió de mensaje, cambió de todo. Y qué bueno que todos tomáramos esa línea de experimentar un cambio tan fuerte, tan radical, tan sólido,
que ni hasta nuestra misma familia nos reconocería, porque el Señor está cambiando nuestras vidas. Entonces, Pablo, la pregunta es, ¿cómo fue que Pablo experimentó un cambio tan radical en su vida? ¿Cómo fue eso? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que en esta clase, cómo fue que se dio precisamente ese cambio. Bien, en él se pudo ver en una forma gráfica, él estaba demostrando con su vida que este versículo que está ahí enfrente de nosotros es 100% práctico, que este versículo no es un versículo que hay que usarlo para evangelismo o para dar la seguridad de la salvación a una persona, sino que este versículo es para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y que puede o quiere experimentar un verdadero cambio en su vida. Creo que nosotros en nuestra vida cristiana somos como una azucarada, que tenemos el agua y entra el azúcar y comenzamos a menearlo, a menear, y el azúcar se va disolviendo, pero si la dejamos de agitar, la azúcar comienza a irse al fondo del vaso y ahí se forma un sedimento y ahí se va quedando hasta que se vuelve dura el azúcar, se vuelve durísima. Y esa azúcar a veces la queremos despegar del vaso cuando estamos lavando el vaso y cuesta quitarla porque ya se pegó, ya se hizo como una fortaleza. Y así somos muchos de nosotros que llegamos a Cristo y comenzamos a mover el vaso y el azúcar comenzó a disolverse con facilidad. Pero dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de obedecer al Señor, comenzamos a enfriarnos y ciertas cosas van pasando y ya no movemos, ya no, nuestra fe se debilita, ya no seguimos moviendo ese vaso y el azúcar poco a poco se va haciendo ese sedimento. Y muchos cristianos que ya tenemos quizás 20, 30 años, han pasado tantos años y ese sedimento se ha hecho tan fuerte, que hasta llegamos a creer que no se puede cambiar. Y quiero decirte que sí, para Dios no hay nada imposible. Lo más, y normalmente son áreas de carácter. Hay personas con quienes he platicado y me han dicho, hermano, no puedo cambiar el carácter. Tengo años de querer quitarme la ira, el enojo, y no me lo puedo quitar. O sea, no hay manera de que la humildad se manifieste en su vida. Pero, ¿cómo es posible que esta área de su vida no sea manifiesta? Salud, Silvita. ¿Cómo es posible que esta área no se pueda manifestar si realmente tenemos un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Pero el creyente sigue arrastrando estas cosas por años, y quién sabe que hasta la misma tumba se las va a llevar, porque el cambio ya no es posible. Piensa él que es imposible. Pero este texto no es para recién convertidos, es para todo creyente. De modo que si alguno está en Cristo, de manera que si tú recibiste a Cristo, eres una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Pero hay ciertas cosas viejas que todavía están ahí presentes. Pero dice la palabra, esas cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermano, si esto es una realidad en nuestra vida, cambios tremendos van a llegar. Vamos a ser realmente transformados. Vamos a ser, imagínense el cambio que va a haber cuando el Señor nos dé un cuerpo perfeccionado de lo que hoy somos y lo que vamos a hacer en ese cuerpo, pero ya no las características físicas de ese cuerpo, sino la transformación espiritual que vamos a tener. Ya
sin relación con el pecado, sin relación con apetitos carnales, sin relación con malos hábitos. Y la dinámica o el desafío que nos deja Pablo es que él pudo hacer este cambio en su vida. Y el mensaje es, hermanos, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque pues Pablo no cambió porque hubo algo especial que nadie puede tener ahora, ¿no? Pues que él se encontró con Cristo, nosotros nos hemos encontrado con Cristo. Es más, nosotros ahora tenemos más posibilidades porque tenemos todo el Nuevo Testamento escrito y en aquel entonces él no lo tenía. Así que no tenemos excusa, sino dejar en las manos de Dios nuestra vida. Es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sucedió realmente en la vida de Pablo? Vamos a avanzar. El propósito del viaje de Pablo a Damasco. Vamos a ver en este versículo 1 y 2, en estos dos versículos del capítulo 9. Vamos a estar un ratito en el capítulo 9 hablando sobre la motivación que tuvo Pablo para realizar su ministerio. Y esto nos va a ayudar a nosotros para preguntarnos también, ¿cuál es la motivación de tu ministerio? ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva a seguir a Dios? ¿Qué te motiva a ser un verdadero creyente? Entonces, dice el texto, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este versículo lo hemos leído a saber cuántas veces, pero pues algunas veces nos familiarizamos con el texto y tan familiar nos es que ahí lo pasamos. O sea, ya esas palabritas que están allí se nos han hecho ya tan familiares y ahí las pasamos. Pero hoy nos vamos a detener al ver algunas de estas palabras que aparecen en el versículo 1 y 2 para poder obtener entonces la motivación o el propósito que tenía Pablo al ir de Jerusalén a Damasco. Un viaje, no era tan corto el viaje, pero ese viaje iba a transformar su vida. No por lo que él pensaba hacer, sino por lo que Dios pensaba hacer con él. Entonces, leo nuevamente el texto porque lo vamos a estar analizando. Saulo, hablamos de Saulo porque dijimos que Saulo todavía en este nivel, todavía estamos hablando de este nombre. No se le llama Pablo porque a partir del capítulo 13 en adelante es que ya se comienza a hablar de Pablo y a Saulo queda atrás. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, lo de Saulo lo dejamos a un lado, ya lo vimos, el nombre, pero respirando aún amenazas y muerte, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Luego dice que él estaba bien claro que estaba contra los discípulos del Señor. ¿Será cierto que era contra los discípulos del Señor? Y luego dice que fue a buscar autoridad, la mayor autoridad que él podía tener, que era el sumo sacerdote, y llevaba las cartas. Esas cartas eran toda la autoridad que en aquel momento él podía tener. O sea, tengo la carta del presidente y con esto se le van a abrir todas las puertas. ¿Para qué? Para buscar a los creyentes y sacarlos, arrastrarlos y llevarlos presos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver despacio estas frases. Primero, veamos la frase Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a ver esta frase. Dice ahí, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos.
Ok, detengámonos solamente en la palabra respiraba. Respiraba. ¿Qué significa? Según el diccionario Strong, la palabra respirar o respirando significa ser animado por, es decir, la motivación que una persona tiene. En este caso, la motivación que Pablo llevaba no era una motivación espiritual, sino ¿cuál era su motivación? Era la amenaza y la muerte. La palabra entonces respiraba quiere decir la motivación que él tenía en su corazón. Esa motivación que tenía en su corazón es a lo que se refiere este pasaje. Esta palabra, respirar. Entonces es como decir que yo respiro para poder hacer algo. Es mi motivación para hacer esto. O yo respiro en el sentido de mi motivación principal para alcanzar una carrera, para comprar algún bien, para poder hacerme amigo de una persona. O sea, mi respiración, mi anhelo, mi deseo, mi motivación es esa. Entonces Pablo, en este caso Saulo, estaba motivado. Y vean qué interesante la motivación, aunque cuando le daban a él cartas para ir a estos lugares, no es que Pablo mismo financiaba ese viaje, porque era un viaje en el cual había que llevar para la comida, para todos los gastos de viaje, y no solo él, iban otros también con él y para poder hacer todos los movimientos logísticos para poder llegar hasta Damasco. Entonces no era un viaje barato, pero obviamente las cartas que le dieron no solo eran cartas de autoridad, sino había detrás de eso un presupuesto. Pero Pablo no estaba trabajando para dinero. Su motivación no era hacerse rico, la motivación de Pablo no era ganar más dinero, no hacía todo eso por dinero. La motivación de Pablo tampoco era en ningún otro momento el adquirir una posición social dentro de los fariseos. Él no hacía esto para alcanzar algo adicional dentro de su grupo. La motivación que él llevaba era pecaminosa. Eran amenazas y muerte. Y vamos a ver un poquitito más adelante en esto. Ahora, decía Pablo, en la clase anterior vimos, que Pablo decía que él era, como fariseo, decía que era irreprensible. O sea, nadie le podía llevar o traer a confrontarlo o sacarle a cuentas algo. Era irreprensible. La verdad es que no cualquiera puede decir, óigame, yo soy irreprensible. No tengo, la palabra irreprensible significa que nadie te puede llevar al juez. Nadie te puede acusar de algo, nadie. Y entonces por eso decía, ahora yo digo, bueno, si este personaje que era Saulo era de lo mejorcito que había entre los fariseos y él estaba haciendo una de las labores más importantes de aquel momento y la motivación de él no era de santidad, de decir, voy en el nombre de Dios para poder hacer la limpieza de las actividades satánicas que estos están haciendo y yo voy con una actitud correcta y yo espero que la gracia del Señor sea conmigo. No, él no estaba esperando nada de Dios, él iba con una actitud en su corazón pecaminosa, amenazas y muerte. Esas eran sus dos consignas, las dos motivaciones. Y si esto era lo mejor de los fariseos, solo me pongo a pensar, ¿cómo sería el corazón entonces del sumo sacerdote? ¿Cómo sería el corazón de los demás escribas y fariseos? Si este era el mejor, ¿cómo estarían los otros? Realmente era una sociedad que estaba muy, muy alejada de Dios. Como la describe en otras palabras del mismo Pablo, era maligna y perversa.
Y ahí tenemos a Pablo con esta motivación, dispuesto a encontrarse con cristianos y prenderlos. Pero aquí en esta frase tenemos algunas cosas, digamos, que realmente son que nos dan algunas ideas. Por ejemplo, dice amenazas y muerte. Era la motivación de Pablo, amenazas y muerte. Pero vean que esto solamente es la motivación de Pablo. No sé si me van a captar esta idea. Pablo no amenazaba. Él no pidió cartas para ir a amenazar a los de Damasco. Pablo no mataba, porque no mató a ninguno mató, pero él usa las palabras amenaza y muerte solo para describir su verdadera motivación que él tenía. No está hablando de su agenda, de lo que él hace, porque imagínense que si las cartas eran para ir a amenazar a los de Damasco, pues ni había necesidad de andar haciendo amenazas. Si realmente y luego las dos palabras entre sí son contradictorias. Si yo voy a matar a una persona, no lo voy a amenazar. Y si lo amenazo, me va a ser más difícil matarlo. Entonces, ambas palabras son difíciles de entender, porque no solo se contradicen entre sí, sino también están hablando de algo que Pablo no hacía. Entonces, ¿para qué aparecen estas dos palabras ahí? Amenazas y muerte. Sabemos que la amenaza es como advertir a una persona. Es como decirle, si tú sigues haciendo esto, entonces esto te puede llegar a pasar. Y la muerte, pues ya ni necesita definición. Ya sabemos lo que realmente significa la muerte. Pero en la descripción del testimonio de Pablo, no hay amenazas y tampoco hay muertes. ¿Qué es lo que hacía Pablo realmente? Pablo arrestaba, o sea, privaba de libertad a los cristianos y los encarcelaba. Esto era, el mismo pasaje nos lo dice, que él iba con esas cartas hacia Damasco para arrestar y para encarcelar a los creyentes. Eso era lo más que él podía aspirar a hacer. Solamente privar la libertad de los cristianos. Sin embargo, en su corazón quisiera matarlos. En su corazón quisiera destruirlos, agarrar un rifle y donde va un creyente dispararle. O sea, él hubiera querido aniquilar a los cristianos. Pero ¿qué lo detenía Pablo de hacer esto? ¿Qué detenía Pablo de ser tan agresivo con los cristianos? Porque si de él dependiera, como vimos, él estaba dispuesto hasta eso, dispuesto a matar a los cristianos. De hecho, algunos cristianos creen que él mataba a los cristianos. Hasta hoy mismo dice, no, pues Pablo los mataba. No, él, bíblicamente hablando, no aparece en la Biblia que él haya matado a algunos. Tampoco aparece que él los andaba amenazando. Solamente estas dos palabras tienen una razón de ser y de estar en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que realmente Pablo estaba queriendo hacer? El propósito de estas dos palabras es únicamente describir la motivación tan carnal, la motivación que él tenía en su corazón para poder realizar lo que él estaba haciendo. Estaba bien mal motivado, porque eso es lo que realmente sucedía en su vida. Ahora, ¿qué era lo que los detenía? Muy bien, la palabra amenazas y muerte, porque él no llegaba a hacer estas cosas, o mejor dicho, la muerte. Recordemos que, voy a leer acá, recordemos que Palestina era una provincia romana. El César había nombrado a Poncio Pilato como gobernador. Las autoridades judías, o sea, los fariseos, los escribas, todos los saduceos, no tenían el permiso para condenar a muerte a un reo.
Esta era una facultad exclusiva del gobierno romano. Por eso, ¿se acuerdan que los fariseos arrestaron a Jesús? Lo tomaron ahí del huerto de Getsemaní y en muchos obras de teatro que hay, ponen que los romanos arrestan a Jesús y se lo llevan. Los romanos no lo agarraron, fue la guardia del templo de los fariseos la que fue a arrestar a Jesús. Entonces, la guardia del templo solo estaba autorizada para arrestar, nada más. Y por eso arrestan a Jesús y se lo llevan. Fue a casa de Poncio Pilato, allí lo golpearon, allí le hicieron varias cosas a Jesús, pero no lo podían matar, no lo podían hacer. Podían golpearlo y hacerle varias cosas, pero matarlo no podían. Por eso mismo todos llevan a Jesús ante Pilato, para que Pilato tomara la decisión de matar a Jesús, porque los escribas y fariseos no tenían esa autoridad que era exclusiva del gobierno romano. Entonces, aun cuando el mismo Pablo quisiera hacer estas cosas, no las podía hacer porque realmente él se hubiera infringido la ley de aquel momento. Entonces, vamos a ver, y aquí vamos a ir apenas acercándonos al encuentro de Saulo con Jesús. Cuando Saulo, aquí vamos a hacer una recapitulación ya de lo que sabemos de Saulo. Cuando Saulo se encontró con Jesús, se dio cuenta de varias cosas. Esto, pues así directamente en el texto no lo vamos a encontrar, pero obviamente está indicado. Primeramente, se dio cuenta que todos los fariseos estaban equivocados con respecto a quién era Jesús. Aquí la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué es lo que tú piensas de Jesús? ¿Cuál es tu teología de Jesús? ¿Cuáles son tu concepto de Jesucristo? Por ejemplo, los judíos creen que Jesús era un profeta, pero no creen que era el Cristo. Y ellos siguen esperando a Jesús por sus conceptos que ellos tienen en este momento. Los gnósticos, ¿qué creen de Jesús? Los rosacruces, ¿qué creen de Jesús? Y así podíamos ir preguntándonos los testigos de Jehová, ¿qué creen de Jesús? Entonces, la teología que nosotros tengamos de Jesús va a determinar mucho el estilo de nuestra vida. Los fariseos no se daban cuenta que estaban luchando contra el mismo Dios, que estaban luchando contra el Creador, que su lucha no era contra los cristianos, sino era contra el gran yo soy, que era supuestamente al Dios a quien ellos sirven, era a quien realmente estaban persiguiendo. Estaban equivocados con respecto a quién era Jesús. Pablo, cuando se encontró con Jesús en el camino, él no regresó a los fariseos para decirles, óigame, fíjense que ya no voy a seguir con esto porque pues me di cuenta. No, Pablo recibió un llamado y él concentrado en su llamado, no volvió al sumo sacerdote. Luego tenemos otra cosa que tuvo que aprender Pablo al encontrarse con Jesús, es que él, o sea, Pablo en realidad no estaba persiguiendo a los cristianos, sino a Jesús, cuando él le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esto es una tremenda lección para nosotros, hermanos, porque mucho de lo que tú estás haciendo no es porque tú has decidido hacerlo, sino porque Dios te ha convencido que lo hagas. A veces nosotros no tenemos que convencer a Dios que me conteste una oración, sino que Dios me convenció a mí que yo le pida que le haga yo esa petición. No, como que no estamos acostumbrados a ver a Dios actuando en nuestras vidas. Los discípulos, cuando agarraron a Juan, a Pedro y a Juan, y que los llevaron al concilio por causa de la sanidad del cojo,
Y cuando los liberaron, ellos oraban y decían que los príncipes de tu pueblo se reunieron contra Dios. Pero no, la reunión no era contra Dios, era contra Pedro y Juan. Sin embargo, ellos dijeron, no, no es contra nosotros, es contra Dios. Y esa actitud de los apóstoles, esa actitud debe de ser nuestra actitud. Cuando evangelizamos, no lo estamos haciendo nosotros, si somos embajadores de Dios. Cuando nosotros estamos desarrollando lo que el Señor nos ha pedido hacer, no somos nosotros, es Dios quien lo está haciendo. Cuando alguien se opone a tu ministerio, no se está oponiendo a ti. Y hay muchos pastores, líderes que se deprimen y caen en el error de creer que la congregación o ciertos hermanos están contra él. No, 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 están contra Jesús. No están contra ti, porque tú estás haciendo las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Y entonces, cuando un padre de familia está ejerciendo su autoridad para dirigir a su familia hacia Dios, y algunos se oponen, no se oponen a ti, se están oponiendo a Jesús, se están oponiendo a Dios. Cuando alguien está, un esposo está implementando en su matrimonio los principios bíblicos que deben de ser, y hay oposición, no se está oponiendo a ti, se está oponiendo a lo establecido por Dios, porque dice la Biblia que Dios ha puesto líderes, y esos líderes no son más que siervos de Dios, que están haciendo lo que Dios quiere. Y el que resiste a las cosas establecidas por Dios, a Dios mismo están resistiendo, lo dice el libro de Romanos. Entonces, Pablo realmente estaba persiguiendo a Jesús y no había captado él ese mensaje hasta que el mismo Señor lo confronta. Y esto es algo que él tuvo que aprender. También aprendió que las cartas con poder que él llevaba, quién sabe dónde las llevaba, en una alforja quizás, en una, ahí envueltas, en una bolsa, no sé dónde las llevaba las cartas, que esas cartas no eran basura, que esas cartas no tenían poder, eran cartas de poder. ¿Cuál poder? No tenía ningún poder. Cuando vio a Jesús y se enfrentó a él y habló con él, esas cartas perdieron toda autoridad. Y entonces ahora él entró a Damasco, pero no por el poder de aquellas cartas, sino que llegó a Damasco con indicaciones concretas. Le dijo Dios, vete ahí a esa casa y ahí va a llegar un siervo mío y te va a hablar, te va a ministrar. Entonces, él llegó a Damasco, pero bajo las indicaciones de Jesús, ya no con la autoridad. Y él mismo reconoció que, bueno, que el sumo sacerdote realmente no es sumo de nada. Ese es un hombre como cualquier otro y su autoridad no vale. La que vale es la autoridad de Jesús. Y yo creo, no dice la Biblia, pero yo creo que ahí mismo en el camino tiró las cartas, porque no le sirven. Ya no tenía como una cosa tan importante, que eran las cartas, de repente perdieron todo su valor. Y aquellas cartas ya ni se vuelve a hablar de ellas. Pero qué importante es saber dónde realmente está el poder. El poder no lo tienen los hombres. El poder no está en una estructura, en una organización. El poder no está en las cosas, no está en la ciencia, no está en algún movimiento. El poder está en Cristo. El poder está en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, y Él nos capacita para realizar la obra. También Pablo se dio cuenta de que Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Yo creo que mientras se movía él del lugar que encontró con Jesús hacia Damasco, ya con sus ojos que no podía ver, yo creo que iba pensando, qué mala era mi doctrina, qué perdidos están todos los fariseos, qué desorientados, que están realmente mal, están muy mal.
y él contento y dándole gracias a Dios por haberlo sacado de aquella pudrición, de aquella situación en la que realmente ahora lo lamenta. Yo me acuerdo muy bien que antes yo defendía mi posición, mi creencia, cuando hablaba con personas que me hablaban de Jesús. Pero una vez acepté a Cristo, yo sentí como que me quitaron una venda de los ojos, como que aquello que el pecado hace, que hace una mente entenebrecida, como que cayó. Y ahora veía yo las cosas tan claramente y decía yo, ¿cómo es posible que antes yo no veía esto? ¿Cómo es posible que yo no me daba cuenta de estas cosas? Y ahora las veo con tanta claridad que es un error. Eso es lo que estaba pensando Pablo también. ¿Cómo es posible que no me di cuenta? ¿Cómo es posible que pude haber perseguido a los cristianos cuando realmente ellos estaban en lo cierto? Todo eso, ¿por qué? Porque se encontró con Jesús, porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso debe de cambiar todas las perspectivas que nosotros tenemos en la vida. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de el encuentro que Pablo tuvo con Jesús para nuestra vida? Es una experiencia que debe de darnos a nosotros una enseñanza. Voy a abrir la posibilidad, porque voy a compartir 3 nada más, pero voy a abrir el tiempo para que algunos me puedan decir qué cosas aprendes tú de este encuentro de Pablo con Jesucristo. No estamos analizando todavía la conversación ni los detalles, sino solamente el encuentro en general y ese cambio. Por un lado es que Dios puede salvar a cualquiera, por más opuesto que sea al cristianismo. O sea, por más enemigo del cristianismo, por más ateo que se autodenomina, no hay ninguna persona que Dios no pueda tocar su corazón. Dios puede salvar a cualquiera, aún a un hombre como Pablo. Y podemos piensa en alguien que tú crees que ese nunca va a aceptar a Cristo. Dice, no, este fulano, por más que él se burla de mí, no me cree que lo que yo digo pues no vale, y él siempre tiene sus perspectivas, él siempre tiene su manera de ser, y él cree en otras cosas. Entonces yo creo que ese nunca va a aceptar a Cristo. No dejes de orar por él, porque si Pablo, siendo el mayor opositor del cristianismo, encontró en el camino a Jesús, en cualquier camino esta persona puede llegar a Cristo. Y yo me imagino que muchos cristianos en aquel entonces oraban por Pablo, porque nadie puede venir a Jesús si Dios no lo trata primero a él. Entonces, nadie puede venir a Cristo si no están orando. Por mí alguien oró alguna vez. Y oremos por estas personas difíciles. Dios las puede humillar y las trae delante de Jesús. Segundo lugar, nadie puede resistir a la gracia y el poder de Dios. Los hombres más duros o las mujeres más duras, aquellos que se han declarado en contra de Dios, Dios puede tocar su corazón, y a medida Dios toca su corazón, brotan lágrimas de sus ojos por la humillación y porque está actuando la gracia y el poder de Dios en su vida. Es algo impresionante cuando el poder de Dios se manifiesta en una persona. Recuerden el caso de Zaqueo, cómo transformó la vida de Zaqueo, de Mateo también, personas, aquella mujer que tenía los 7 espíritus, cómo Dios la transformó, a María Magdalena, cómo a mujeres las cambió totalmente, porque cuando la gracia de Dios se manifiesta y su poder en nuestra vida, nadie se puede resistir. Y estas son cosas que debemos de aprender porque que nos deben dar esperanza para orar por aquellas personas que
que realmente creemos que no, se va a ir directo al infierno, este nunca va a tener a Cristo en su corazón, pero puede ser, puede ser. No dejemos de orar por esta persona. Luego, Dios puede usar a cualquier persona en el ministerio, no importa su pasado. Yo tuve la oportunidad de pastorear una iglesia, estaba en una iglesia donde había muchas personas que eran muy capaces, personas profesionales, con maestrías, con doctorados, personas hasta de renombre social. Y personas que yo podía decir, pero ¿y quién soy yo comparado con fulano? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Entonces, no importa quiénes nosotros seamos, sino lo importante es quién nos ha llamado. Porque definitivamente, si nos ponemos a ver aquellas cosas que tiró Pablo y que por las cuales él ya, su valor ya no estaba en estas cosas, entonces, por eso dice la Biblia, bueno, si nos ponemos a comparar, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los demás. Entonces, nosotros no estamos sirviendo al Señor porque creemos que somos de los más capacitados, de los mejores de la grey o de la congregación. Hermanos, no somos los mejores, no somos los más capacitados, no somos los top nice de la iglesia. No, no, no. Es por la misericordia del Señor que Dios nos usa. Porque uno intelectualmente uno dice, pues aquel es más inteligente. Y cuando los oyes hablar, dice, oye, ¿cómo habla aquel? Yo no hablo así. Pero Dios puede usar a cualquiera. Y ahí estaban los doctores de la ley, y ahí estaba Pedro y Juan, que eran pescadores. Y ellos mismos decían, y estos son del vulgo, personas sin letras, o sea, no han estudiado. Y no podían resistir a las palabras que ellos estaban diciendo. No podían resistir. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando la gracia del Señor se manifiesta, Él hace sus propósitos en nuestra vida. Así que Dios puede usar a cualquiera, aún a las personas que han estado nadando en el pecado en el pasado y se han metido en las profundidades del pecado. Dios los saca de allí, los limpia, los perfecciona y luego los pone para su servicio. Los pone para que le sirvan a Él. Y Dios en su soberanía escoge a estas personas. Entonces, los que estamos sirviendo no deberíamos de sentirnos orgullosos, sino más bien humillados de que Él nos haya escogido para poder servirle a pesar de lo que nosotros hayamos sido en el pasado. Porque Pablo, ya saben ustedes quién era, pero aún así, Dios dijo, lejos de desecharlo, lo voy a llamar al ministerio. Y aquello realmente fue un impacto, no voy a decir mundial, sino un impacto en todo el mundo conocido de aquel entonces. Se hablaba de Pablo y antes de que él llegara a un lugar ya tenía fama. Decían, este es el que está predicando un mensaje que está alborotando a todo el mundo, porque realmente Dios lo iba a usar. Entonces la pregunta es, ¿cómo te está usando a ti el Señor? Tú no debes de sentirte menos, porque el Señor es el que te es el que te da el poder. Como dice Pablo, Él es que te hace tener la competencia para hacer las cosas, la capacidad para hacer las cosas. Si Dios te ha dado una visión, cúmplela. No pienses, es que yo no puedo, es que yo no sé. No, no, no. Deja todas esas cosas a un lado y créele. Si Él te ha llamado y te ha dado la visión, es porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces, vamos adelante. No contestes como una vez le pregunté al líder, le pregunté a un hermano, ¿y usted por qué es líder? Me dijo, es que no había otro, por eso me pusieron a mí. Y no es que no hay otro, hermano, es que Dios te puso a ti en el ministerio y Dios tiene propósitos contigo. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa podríamos aprender con el tema del cambio que experimentó Saulo y el encuentro que tuvo con Jesús? Yo he dado aquí 3 opciones, pero me gustaría que abrieran su micrófono y pudieran compartir qué cosas podemos aprender
comparte con nosotros lo que Dios te está enseñando y pues así vamos a aprender. A ver, si nos puedes compartir. Sí, hermano. Es hermano René, gusto saludarlo, mi hermano. Igualmente, hermano. Sí. Fíjese que Adelante. ya ves que desde el Antiguo Testamento se dijo que que nadie podía ver a Dios y seguir vivo, ¿no? Sí. O sea, Dios, en el momento que tú tienes un contacto con Dios, mueres. Entonces yo meditaba en eso, y todos los que han tenido un encuentro con Jesucristo, si no cayeron así como cayó Pablo, pero en el momento que tienes el contacto, mueres, muere algo en ti, ¿me entiendes? Entonces, sí. En ese instante eres cambiado. Es la obra sobrenatural que se da con el encuentro con Dios, ¿no? Entonces, si mueres físicamente, mueres, sigue vivo esas palabras, ¿no? El que está ante Dios muere en ese instante. Sí. Y vives para el Señor, ¿no? Por eso hay gente que dice, no, pues a lo mejor no me fue lento mi proceso y todo, pues no sé. Pero los que hemos ido al Señor y abrazamos la fe, mueres en ese instante, ¿no? Sí. Esa es una creencia que yo tengo, ¿no? No, interesante, fíjate, porque el mismo Pablo dijo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y qué bueno, me gustó la perspectiva espiritual, porque es allí precisamente donde todos deberíamos de morir al viejo hombre y permitir que el nuevo hombre sea el que está dando a partir de ahí nuestra vida. Me gusta mucho ese concepto, sí, gracias por compartirlo. Sí, hermano. Ok, Nechita. Vamos a escuchar a Nechita. Ok, Nechita. Sí, Okay, ya, ahora sí. Siento que todo esto es muy interesante y para mí que yo aprendí dos consejos claves, ¿no? Una, iniciando la enseñanza de hoy, yo me haría una pregunta, ¿no? Y les invito que se hagan la pregunta, ¿qué motivaciones tienes en el corazón? ¿Verdad? Eso siento que es la clave. Acá cuando empezamos a leer Hechos 9, dice que Saulo respiraba, pues, hasta amenazas, hasta de muerte, ¿no? O sea, ¿cuáles eran sus motivaciones? Ahora, la reflexión que me queda en esta enseñanza del día de hoy es, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Y ahí entra un papel importante si realmente conozco a Dios, a Jesús. Si yo sé quién es Dios y quién es Jesús, toda tu vida o todo lo que hagas va a estar en torno de lo que es más importante que tú. Entonces, algo que a mí yo aprendí esto el día de hoy, ¿verdad? Que me estoy haciendo preguntas. ¿Cuáles son mis motivaciones que están moviendo mis decisiones en esta vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero realmente? Por eso a veces muchas personas, aunque vayan a la iglesia, pareciera ser que no son felices. Sí van a la iglesia y todo, pero vuelven a la normalidad y hay cierta frustración porque es algo de un problema, otro, porque yo siento que no han conocido a Dios, porque lo más importante, cuando tú sabes quién es Dios, tienes la motivación de obedecer, pero luego no obedeces la palabra de Dios porque, es que esa es la palabra y lo tengo que hacer. No, lo obedeces con amor, como me decía ahorita mi primita. No como azúcar. Y le digo, qué bueno que te cuidas, te conservas bien. Y me dijo, es que no me nace comer azúcar. No es que me esté aguantando las ganas de comer azúcar. Entonces hoy aprendí eso, ¿no? Si conocemos a Dios, tenemos buenas motivaciones y no nos van a hacer
¿no? O no nos vamos a decir, ay, como soy cristiana, no puedo hacer ciertas cosas que hace el mundo y veo que se divierten. Porque no nos va a dar el antojo de hacerlo, porque conocemos quién es Dios. Entonces, acá nada más concluyo. La pregunta que me hizo reflexionar el mensaje de hoy, ¿qué es lo que está motivando nuestra vida? Porque eso va a depender de nuestras decisiones. Dios los Muchas bendiga. gracias, Nechita, muchas gracias. Buenísimo, ¿no? Yo creo que todos debemos de evaluar esto, ¿verdad? Que Nechita dice, nuestra motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Debemos de pensar que, ¿se acuerdan cuando dos discípulos de Jesús, de Juan el Bautista, iban siguiendo a Jesús? Y Jesús, sabiendo que lo iban siguiendo, se paró y se dio vuelta para ver a aquellos dos que lo iban siguiendo. Y cuando se encontraron, Jesús les hizo una pregunta. Y la pregunta que hizo Jesús fue, ¿qué buscáis? O sea, en otras palabras, ¿por qué me siguen? En otras palabras, ¿cuál es su motivación? Y eso es una pregunta que todos debemos de hacernos ahora, ¿verdad? ¿Cuál es mi motivación para seguir a Jesús? La respuesta de ellos fue, ¿dónde moras? Muy interesante la respuesta también, porque ellos lo que querían es convivir con el Maestro, estar con el Señor. Y el Señor les dijo, venid y ved, y se los llevó, o sea, los aceptó, porque vio que ellos tenían una motivación correcta. Así que qué bueno, Nechita, gracias que nos compartes esto. Silvia, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Casi no. Ah, ¿Se escucha ahí? sí, ya. A ver si no ladran los perritos. Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que realmente Pablo, en su ser, en su interior, en su mente, creía que lo que estaba haciendo estaba bien. O sea, él creía que el atacarlos o el amenazarlos o querer amedrentar contra los discípulos, para él estaba correcto, por las ideas que él tenía, por todo el estudio que había tenido. Pero, ¿cómo es cuando Dios te confronta y te enseña la realidad misma? No tu realidad, ni lo que tú crees, ni lo que tú piensas, sino que lo que realmente es y te hace cambiar totalmente de visión, como pues algunos que salimos del catolicismo o otros de otras religiones, ¿no? Entonces, a veces creemos que estamos bien en donde estamos y que estamos actuando bien, incluso para Dios, y Él nos cambia radicalmente la vida y nos enseña cómo son realmente las cosas. Y después, pues somos usados por Él. Y eso quería comentar. Ok. Muchas gracias, Silvita. Gracias, una bonito comentario de que aprendemos acerca de la misma vida de Pablo. Así que interesante. Hermano Robert. Sí, gracias, hermano. Para agregar algo, sí, con eso Sí. como dice Silvia, que Pablo hacía las cosas, pero él creía que era bueno lo que estaba haciendo, según sus tradiciones. Pero Sí. agregar Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero en este caso, pues era diferente, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, a veces nosotros estamos haciendo las cosas desde nuestra perspectiva, como dice Silvia, estoy haciendo bien las cosas, pero yo creo que debemos de evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de mi conciencia personal o a la luz de mis maneras de pensar, sino lo que dice la Biblia. Hay personas que inclusive cuando está predicando el pastor dicen, este es lo que el pastor enseña, lo que el pastor dice, es su perspectiva personal, así lo ve él, pero en realidad no ve que Dios está hablando a través del pastor. Y por lo tanto se pierde el mensaje, pensando que las cosas están
que su perspectiva es la correcta, pues está perdiendo la oportunidad. Pero bueno, ahí queda, ¿verdad? Ese desafío, tanto que dice hermano Robert como Silvia, de evaluarnos para ver si lo que estamos haciendo es correcto. ¿Alguien más que quiera compartir? Ah, la hermana Sandra. Después de la hermana Sandra va la hermana Elenita. No escuchamos, hermana Sandra, tiene cerrado su micrófono todavía. Ok, entonces vamos con Elenita, si eres tan amable, te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas Acá noches. viendo lo del mensaje y de todo, la verdad que es sumamente interesante, además de que Dios no hace acepción de personas, como en el caso cuando fue Cornelio, el centurión romano, de que cuando llegaron ahí, entonces Pedro no quería entrar a su casa porque decía de que como no iba a ir con los judíos, no podían relacionarse con la gente impura, entonces, por así decirlo. Sí. Entonces, y bueno, y Dios le dijo al primero con lo de la visión, Pedro mata y come, entonces de que lo que no llamara vil o inservible a lo que Dios ya había purificado. Entonces vemos ese caso y también como lo que dice en el Salmos, que Él está sobre el centro del universo, entonces, y que ve hacia abajo, al centro de la tierra, y ve a los moradores como langostas. La verdad que todos ante Dios somos pequeños, somos como, somos su creación. Y el Señor, Él murió por todos nosotros, seamos chiquitos, grandes, de cualquier color o raza, lo que sea. Entonces, el Señor no hace acepción de personas, igual nosotros no debemos hacer acepción de personas al llevarles la palabra del Señor, permitirles tener esta bendición de tener la salvación en el Señor. Sí, sí, exacto. Es para todos, ¿no? Para todos. La gracia es para todos y compartirles a todos a Cristo, ¿no? Ok, gracias, Elenita. Vamos con David Ramírez. Hola, hermano, soy Nelly. Es que es mi esposo, David Ramírez. Ah, Nelly, sí, sí, Nelly sí. Linares, Ok, Nelly. Adelante, Nelly, sí. Sí, realmente, hermanos, me ha gustado mucho, pues, esta clase y más esta participación, y no quisiera dejarlo pasar por alto, pues, de ver, pues, cómo Pablo, al tener el encuentro con Jesús, él se dio cuenta inmediatamente quién era Jesús y que no era, pues, como usted dice ahí, ¿verdad?, a los cristianos que perseguía, sino que era Jesús. Y él, en ese momento, él empezó a servirle a él y empezó a predicar el evangelio y a afirmar que Jesús era el Hijo de Dios. No le importó las consecuencias, no le importó los retos que iba a tener con las autoridades que él estaba bajo de esas autoridades de Roma, y pues era grande a lo que él se estaba enfrentando, pero trayéndolo a nuestras vidas, muchas veces nosotros tenemos temor de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, y Pablo no tuvo temor. Él lo enfrentó a pesar de las consecuencias que él pasó. Entonces nosotros muchas veces nos sentamos y pues pasan años en nuestra vida y nunca nos damos cuenta que tenemos que empezar a ganar almas, que tenemos que empezar a servirle a Dios y a predicar, pues, que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente gracias, hermano. Excelente, hermana Nelly. Muchas gracias por compartirnos y yo creo que nos motiva a todos para compartir de Cristo. Y sí, ahí puede ser que alrededor tuyo hayan personas que no conocen a Cristo, y la exhortación de nuestra hermana Nelly nos motiva a todos, ¿verdad? Para hablemos del Señor, como lo hizo Pablo. Inmediatamente comenzó a predicar. Gracias, hermana Nelly.
Escuchamos a la hermana Sandra, si está por ahí todavía. No está. Ok, entonces, ¿alguien más que quiera compartir? Tenemos la oportunidad de escucharte, hermana Mary Castro. Sí, hermana Mary, le escuchamos. Bendiciones. En realidad, hermano pastor, yo me gozo mucho en el Señor porque ahí podemos ver que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Eso pasó en la vida de Saulo hace mucho tiempo y sigue pasando hoy por hoy. Hace algunos años teníamos también el testimonio de Nicky Cruz, que fue uno de los evangelistas más terribles en su tiempo, y sin embargo hoy es un evangelista el cual predica la palabra, ¿verdad? Y como él, muchos, ¿verdad? Y no solamente que sean evangelistas, sino personas como nosotros mismos, ¿verdad? Que no necesariamente somos vandalistas, pero que necesitamos el día a día del Señor, y gloria a Dios que Él nos encontró primero. Sí. Era mi comentario, hermano. Excelente, hermana Mary, excelente, gracias. Qué bueno, ¿verdad? Hay que apropiarnos del poder del Señor y hacer su voluntad. Qué bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? Bueno, les comento aquí, vamos a ver. El cuestionamiento es: ¿cómo es tu proceder en el cristianismo? A veces nosotros nos oponemos a los principios de la palabra de Dios, aún siendo cristianos, nos oponemos, negamos con nuestras actitudes algunos principios, como el someternos a la autoridad, como respetar la autoridad, como el acoplarnos al programa divino del matrimonio, y nos asociamos con corrientes nuevas, como dice, nuevos vientos de pensamiento, nada más por estar a la moda, pero nos apartamos de los principios bíblicos. Entonces, lo que mencionaba hace un rato, a veces pensamos que el pastor está hablando de sí mismo o de su punto de vista, y no vemos a Dios actuando a través de él. Y como cristianos debemos de evaluar nuestro proceder. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahí vamos a descubrir muchas cosas, muchas motivaciones. ¿Por qué cultivamos ciertas amistades? ¿Por qué viajamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué servimos al Señor? Pensemos, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué recompensa espero tener? Evaluar nuestra motivación. Y que entendamos que la única manera que Dios está contra ti es porque tú estás primeramente contra Él. Dios no se pone contra alguien por gusto, sino todos aquellos que están contra Dios, Dios va contra ellos. Y sabemos que nadie puede contra Dios, nadie. Si Dios ha extendido su mano para bendecirte, ¿quién va a ser aquel que va a detener la mano de Dios? Si Él dice, yo voy a bendecir a mi hija o a mi hijo, nadie va a retener la mano de Dios. Él ha decidido y Él lo va a hacer. Entonces, si Dios quiere manifestar su poder para bendecirte, lo va a hacer. Pero si tú estás en contra de Dios en alguna área, te vas a encontrar tarde o temprano con el Señor, como fue con Pablo. Tarde o temprano te vas a encontrar con Él, y dice la Biblia que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que mejor encontrarnos con Dios para que nos bendiga, y no encontrarnos con Dios para recibir su disciplina. Mejor esperar en el Señor y hacer su voluntad. Voy a dejar esto de tarea para que nosotros podamos aprender. Existen en la Biblia, en el libro de Hechos, 3 pasajes que hablan sobre el testimonio de Pablo. Él da su testimonio en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Entonces, pensaba nada más darles el cuadro, pero para que vayamos juntos todos,
les quiero dejar este cuadro, los dos cuadros, que en realidad es uno solo, pero lo dividí en dos por la cantidad de información. Entonces, hoy analizamos en términos generales el encuentro de Pablo con Cristo. Pero en este cuadro quiero que nos metamos de lleno a los detalles de ese encuentro. Entonces, vamos a ver primeramente el texto de Hechos 9, del 1 al 20, donde es realmente la conversión de Pablo. Y ahí vamos a poner en cada renglón su vida antes de conocer a Cristo, el día que conoció a Cristo y lo que hizo inmediatamente después. Y ahí está puesto esta información. Es posible que a mí se me haya escapado alguna información y tú leyendo el pasaje, porque la dinámica es la siguiente. Yo te quiero invitar para que tú agarres tu Biblia, que comiences a buscar el capítulo 9 de Hechos y el versículo 1 y comienzas a leerlo, primeramente buscando qué dice el pasaje de lo que era Pablo antes de conocer a Cristo. Y vas leyendo, y si encuentras alguna información que no está en este cuadro, que la completes, que la pongas allí, o si no, pues nada más confirma la información que está allí. Pero lo importante es no que te quedes con la página, sino que vayas haciendo tú el ejercicio como si no estuviera lleno, si no lo vas revisando. Y una vez has terminado el primer cuadro, sigues leyendo el texto y sigue con el segundo cuadro. A veces es posible que encuentres que no toda la información te va a salir en una forma correlativa, sino que vas a encontrar otra información que te la dan antes, que tú tienes que poner en el cuadro primero y ahí sigue. Pero por lo general va en orden. Así que el día que conoció a Cristo, ¿qué sucedió en ese día? Quiero decirte que cuando hacemos estudios de referencias cruzadas como esta, no todas las referencias cruzadas coinciden. Es decir, no es exacta la descripción de Hechos 9 a Hechos 23 y a Hechos 22, y a Hechos 26. Existe información nueva que vas a encontrar cada vez que habla Pablo de sí en su conversión, él da nueva información. Entonces, eso es lo importante, que tú puedas darte cuenta de que dice el libro de Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Entonces vamos a sumar todo lo que dice en el cuadro, por ejemplo, lo que sucedió allí el día que conoció a Cristo. Vamos a tener todas esas tres columnas, información de la segunda columna, todo lo que realmente pasó, y ahí sí lo vamos a tener todo completo. La suma de tu palabra es verdad, ¿verdad? Buscando las referencias cruzadas. Entonces, llena los primeros tres cuadros con la información de Hechos 9 del 1 al 20. Y luego agarra Hechos, capítulo 22, y comienza desde el versículo 3 hasta el 16. Y con eso vas a llenar los siguientes tres cuadros que aparecen ahí. Entonces, con esta dinámica, tú vas a ir ya sea corroborando o incorporando nueva información. Y lo mismo en el capítulo 26. En el capítulo 26, buscas desde el versículo 4 hasta el 22. Y ahí te va a ir saliendo toda esta información. Es tan bonito estudiar así la palabra de Dios porque vas aprendiendo. Si tú nada más agarras lo que ya está aquí y lo lees, pues no vas a aprender tanto como si tú lo vas haciendo, leyendo el pasaje y confirmando la información o añadiendo nueva información al texto. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta de esta tarea que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta? En realidad el trabajo casi está hecho en un 90%, 95%, pero yo quiero que tú lo hagas para que realmente puedas aprender de las 3 veces que Pablo compartió su testimonio. Bueno, la primera lo comparte porque esa fue digamos, el momento en que aceptó a Cristo, pero las otras lo comparte como una arma evangelística delante de personas. Así que, hermano René, por favor. Sí, no, sí, me quedó claro, hermano. Sí, ok. Sí, me queda claro.
Ok. Excelente. Gracias. Entonces, sí, entonces la idea es que vayamos viendo detalles que lo dijo la primera vez que no aparecen en las otras dos, o nueva información que aparece, o cómo le está diciendo, le está comunicando la visión, que es algo bien importante. La visión, eso lo vamos a ver ya más adelante en la clase, la visión que Dios le dio. Por eso no he puesto aquí un cuadrito que diga la visión que recibió Pablo, porque lo quiero que lo estudiemos aparte. Pero sí todos los eventos, para verlo en una forma más amplia. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Ya sea de cómo hacer la tarea, revisar el cuadro o de los temas anteriores. ¿Preguntas? En el chat no tenemos nada, Silvita. Ahorita checo, pastor. Ajá. No, son comentarios nada Comentarios, más. ¿verdad? Pregunta. Ok. Muy bien, entonces les agradezco muchísimo, hermanos. Vamos a orar para finalizar la clase. Y entonces vamos a pedirle a Elenita, si está por ahí Elenita, por favor, si nos puede dirigir en oración para finalizar. Con gusto, inclinemos el rostro. Sí. Okay. Padre amado, gracias Señor por el día que nos has dado, gracias por tus bendiciones que son nuevas cada mañana, gracias por tus cuidados y protección, Señor, y gracias por la enseñanza de la palabra. La verdad que en cada versículo, en cada renglón de la palabra aprendemos tanto, se puede desglosar tantísimas cosas, tantísima enseñanza. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por dejarnos ese legado y permitirnos todavía estudiarla. También te pedimos por esos países en los que no se puede estudiar la palabra así libremente, que tengas misericordia de nuestros hermanos. Y gracias por todas tus bendiciones, porque ahora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elenita. Muy bien, entonces quiero invitarles para que ustedes abran sus cámaras y que podamos, vamos a alistarnos para tomar la foto, ¿ok? Entonces, pongan su mejor lado, hermanos, para que salgan bien bonitos. ¿Ok? El Señor les... Ok, 1, 2 y 3. Muy bien, vamos con la segunda foto. ¿Listos? 1, 2 y 3. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Es un gusto verles. Yo sé que estaban allí escuchando, pues ahora sí les puedo ver por ahí. Bendiciones a todos. Bueno, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Hermana Nelly, se cuida. Bendiciones. Muy buenas noches. Emma. Descansen, Hasta hermanos. luego,